Muchas veces el impulso y la ignorancia nos hace lanzar juicios sobre situaciones que desconocemos y son muy, pero muy complicadas. Saludos cordiales, miremos esta imagen. Efectivamente, se dictó una medida tan extrema como es la prisión preventiva en contra de 16 efectivos militares por el presunto delito de desaparición forzada del artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal. Y hasta el momento no se ha llamado o se ha convocado a una audiencia de reformulación de cargos por el nuevo tipo penal, pues lastimosamente se encontraron sin vida a estas personas. Me voy a permitir hacer un análisis jurídico del por qué se dictó prisión preventiva si para llegar a este extremo se tiene varios filtros dentro de la audiencia que el juez debe analizar. Lastimosamente en el país, pues se mantiene el populismo penal. Se mantienen los pitazos, los carteles, los gritos fuera de los juzgados y tribunales. Y más aún, se mantiene en este caso la mediatez. Mientras más mediático y la presión mediática de los mal llamados medios de comunicación, pues ponen de atadura de manos a la Fiscalía General del Estado y a los señores jueces. Pero vamos a hacer el análisis del porqué de la prisión preventiva. El señor fiscal, al ser el titular de la acción penal pública en base al artículo 410 y 411 del Código Orgánico Integral Penal, pues tenía que demostrar todos y cada uno de los 4 numerales del artículo 534 del COIP. El numeral 1, que es elementos de convicción que lleguen a determinar la existencia de la infracción penal. El segundo, elementos de convicción claros y precisos que lleguen a comprobar que los procesados, los 16, son autores o cómplices. 3. El demostrar por qué las medidas cautelares son insuficientes para que los procesados lleguen posiblemente a una audiencia de juzgamiento. Y 4, que la pena no pase, que pase de 1 año. Me voy a detener en el numeral 2 del 534. Elementos de convicción claros y precisos de que los procesados sean autores o cómplices. En este sentido, implica que Fiscalía debe respetar un principio muy fundamental y el juez debe valorarlo, como es el de individualidad. ¿Qué implica esto? Que Fiscalía en la audiencia debió individualizar qué elementos de convicción le pertenecen a cada uno de los 16 procesados, puesto que los grados de participación son muy importantes y me remito a la norma del 42 y 43 del COIP. Autor, autor mediato, autor directo, coautor, cómplice. ¿Implica qué? ¿Por qué y en qué calidad está el un procesado? ¿Por qué y en qué calidad están cada uno de los procesados? O me supongo que para Fiscalía todos son autores directos, todos son autores mediatos, todos son autores intelectuales, todos son coautores o todos son cómplices. Imposible. Y también hay que exigirle al señor justiciable, al señor juez, de que respete un principio dogmático fundamental como es el fumus comissi delici. Y esto va de la mano con el numeral 2 del 534. Es decir, que todos los elementos que aportó Fiscalía General del Estado sean suficientes para que el señor juez tenga la certeza de la participación de los procesados, de la conducta y de los actos que hayan realizados. Es decir, elemento fáctico, elemento jurídico y el posible elemento probatorio para ordenar una prisión preventiva, cosa que para mi sentido común no se lo ha realizado. De igual manera, recordarles de que existe la sentencia 08-2020 de la Corte Constitucional en concordancia con la resolución 14-2021 de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y qué implica esto? Que Fiscalía no puede utilizar la conmoción social para solicitar una prisión preventiva. Que Fiscalía no puede solicitar, en base a la prognosis de la pena, llamar a una prisión preventiva. Es decir, es que posiblemente
pueden darle 22 a 26 años y con agravantes 34 años y por eso deben mantenerles en prisión preventiva. No se puede hacer de esa manera. Se tiene que, en esa audiencia, obligatoriamente Fiscalía, en base al principio de objetividad del artículo 5, numeral 21 del COIP y concordancia del 195 de la Constitución, debió llevar los elementos de convicción, de cargo y de descargo para el procesado y para la víctima. Y dentro de los elementos de descargo también debió llevar documentos que sean de arraigo para los procesados. Pero lastimosamente no trabaja así Fiscalía General del Estado y nosotros los abogados expertos en litigios penales pues tenemos que llevar la documentación para demostrar arraigo social, arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo residencial, arraigo económico. Sí, esto es importante. ¿Por qué se le ordena prisión preventiva? ¿Y qué elementos de convicción? Porque dogmáticamente, haciendo un estudio de comparado de las legislaciones peruana y colombiana, en cuanto aún la del Ecuador, deben demostrar dos elementos fundamentales para ordenar la prisión preventiva a Fiscalía General del Estado. El primero, que exista una peligrosidad o gravosidad de la fuga por parte de los procesados. ¿Y qué elementos utilizó para demostrar eso? Con los actos urgentes del artículo 583 del COIP. Y sobre todo el segundo elemento, ¿qué puede hacer para obstaculizar el proceso los procesados? ¿Qué elementos? ¿Qué acciones? ¿Qué conductas? Y más aún, lógicamente, ¿por qué se les ordena prisión preventiva cuando los señores militares son servidores públicos? Trabajan en las Fuerzas Armadas, estuvieron con custodia dentro de la base de Taura. ¿Qué implica? Ese es un arraigo laboral. Tienen su trabajo, saben dónde están y saben que están custodiados. El segundo, arraigo familiar, tienen sus hijos, sus padres de la tercera edad o no, hijos con discapacidad o no, que se debe haber demostrado. Están estudiando algunos, ese es el arraigo como estudiante. El arraigo económico es que tienen tal vez alguna actividad económica conjuntamente con su cónyuge y esto implica que es algo fundamental. Arraigo residencial, donde se encuentran radicados, incluso dentro de las mismas Fuerzas Armadas, de sus instalaciones. Esto implica que son suficientes para mantener a una persona que se defiende en libertad. Pero como está mediático el proceso, pues lógicamente para callar y calmar el clamor popular, hay que dictar prisión preventiva. ¿Qué recursos tenemos o qué recursos tienen los grandes profesionales que deben estar al frente de estos procesos? El recurso de apelación al auto de prisión preventiva, donde se va a demostrar los errores in procedendum, in judicandum, del por qué no está suficiente bien motivada la prisión preventiva y qué elementos de convicción hizo una sobrevaloración el señor juez. Esto es muy importante para todos nosotros y de igual forma el otro recurso en base al artículo 521 del COIP, que es una audiencia de suspensión, sustitución, revocatoria, revisión de la prisión preventiva. Y por último les dejo este dato y leo sus comentarios. ¿Por qué los señores militares están en la penitenciaría del Litoral? Cuando la cárcel de Quito fue creada para militares y policías. En este sentido, hay que hacer a las acciones jurisdiccionales. Si te gusta mi contenido y también quiero leer tus comentarios, éxitos y bendiciones. Bueno, más allá de que estos militares serán defendidos por abogados y muy expertos de leyes, pero esto no quita que estas 16 personas tengan una responsabilidad enorme sobre la desaparición de estos 4 chamaquitos. Que sean defendidos como se debe, porque para eso está el derecho. Esto no quita que quien comandaba esa noche la patrulla tenga mucha, pero mucha responsabilidad y de que tiene que pagar, debe de pagar. Si fuera por mí, yo mínimo les daría de baja a todos.
Porque aunque si estos chamaquitos hubieran sido apresados porque estaban cometiendo algún acto ilícito, estos no le daba ninguna autoridad a todos estos 16 militares de llevárselos a 40 kilómetros de sus moradas para luego dejarlos desnudos y abandonados. Ellos tienen una responsabilidad enorme y de que tienen que pagar, deben de pagar. Les detienen en el Mall del Sur, en el sur de Guayaquil, sobre la avenida 25 de Julio. Yo sí conozco Guayaquil y hablo con conocimiento de causa. Lo lógico es que los militares debieron haber acudido a una unidad de policía y entregar a los chicos, pues, que supuestamente estaban incurriendo en un acto delincuencial. Los sacan del sur, atraviesan toda la 25 de Julio, ¿no? Me imagino que tomaron la avenida Quito. Se fueron largo por la avenida Quito, pasaron el centro de Guayaquil, pasaron al lado del edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pasaron donde está la estación esa de la aerovía, siguieron, pasaron el cementerio general, tomaron la Pedro Menéndez Gilbert, salieron al puente de la Unidad Nacional. Ojo con este detalle, salen del Mall del Sur, en el sur de Guayaquil, se toman el trabajo de atravesar toda la ciudad. Pasan el centro, pasan el cementerio general, llegan al norte, toman la Pedro Menéndez Gilbert y salen al puente de la Unidad Nacional para de ahí tomar la carretera Durán-Tambo y llegar a Virgen de Fátima. ¿Saben qué es Virgen de Fátima? Lo que se conoce popularmente como el kilómetro 26. Eso es Virgen de Fátima. Usted llega a Virgen de Fátima y ahí usted encuentra que si va por un lado se va al Triunfo, si se va por el otro lado hay un desvío para que usted vaya a Babahoyo o a Milagro Babahoyo, y se va por el otro lado y toma la vía Naranjal y Machala. Les hago más o menos esta indicación geográfica para que se den cuenta cuánto camino recorrió la patrulla militar con 4 chicos supuestamente perpetradores de un acto delincuencial. ¿Cuántos kilómetros? Este abogado sale muy suelto y vas a decir, los dejaron ahí antes de entrar a Taura, los dejaron en Virgen de Fátima en perfectas condiciones. A 4 niños en la carretera. ¿Es en serio? Nos ven la cara de giles. Este señor con esa declaración cree que somos tontos. Dejan a 4 niños en la carretera en perfectas condiciones. Oye, perdónenme. Digamos que es así como dice este abogado, que los dejaron en perfectas condiciones. ¿No les parece que el Estado tiene una responsabilidad directa sobre esto? A partir de la detención, el Estado asume la responsabilidad directa. Y más cuando este señor dice que los militares los dejaron en la carretera en perfectas condiciones. Un chico de 15 años, un chico de 11 años, un chico de 14 años en la carretera a las 11 de la noche. Por Dios. O sea, no perdamos la capacidad de indignación con esta gente. ¿Por qué se los llevaron a Virgen de Fátima? Si es que es verdad esa narrativa, ¿no? No conocían tal vez el cuartel de policía ubicado cerca del Mall del Sur. ¿Por qué no los dejaron en el cuartel Modelo? Ahí en la Avenida de las Américas frente a la Universidad Laica. Les ubico geográficamente, señores de Fuerzas Armadas. Pasan el Estadio Modelo. Primero pasan el Coliseo Voltaire Paladines. Pasan el Estadio Modelo y ahí tienen el cuartel Modelo. Al frente de la Universidad Laica. Ya, para ubicarles geográficamente. Que alguien me explique por qué se los llevaron a Virgen de Fátima. ¿Quién más me dice por acá? Soledad Montero. El discurso del gobierno y de la defensa de los militares ignoran el principio fundamental del interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Este principio establece que en todas las decisiones y acciones que afecten a los niños se debe priorizar su bienestar, seguridad y desarrollo. Francisco Herrera Arauz. El abogado Jesús López falta la verdad al decir que los dejaron en perfecto estado cuando se nota que al momento de detenerle, los chicos son golpeados y pateados por los militares y por otro lado. Si los dejaron en la carretera, la versión del padre del menor es que los militares los dejaron desnudos. Y la ropa de los chicos apareció en un cuartel de Taura. Dejar desnudo a un niño a las 11 de la noche en una carretera es parte del delito, pero además es inhumano, es asqueroso, es vomitivo, es execrable, es repugnante. Doctor Guamán, todo es indignante. El abogado de los militares acepta que se llevaron a los niños y luego de eso no aparecen los 4. 2 dedos de frente se necesita para llamar a esto desaparición. No hay presunta desaparición, hay desaparición. Aunque no exista dinero alguno que pueda calmar el vacío que dejaron estos 4 muchachitos para sus madres, esto no quita que el gobierno nacional deba indemnizar y encargarse de lo más mínimo en cuanto a abogados y lo que se necesite para esclarecer este caso. Esperemos solo que esta pesadilla de historia no quede como el caso de los hermanos Restrepo.
que pasaron muchísimos años y nunca se pudo saber con exactitud quién fue el causante de la desaparición de ese par de chamacos de los años 80. Esperemos solo que yendo hacia adelante una noticia no cubra la otra y esta historia quede en el olvido. Esperemos que realmente el gobierno nacional se dedique a esclarecer este caso para encontrar quiénes fueron los culpables de la desaparición de estos 4 chamaquitos. Bueno, sin nada más que decirte, Jimmy Mendoza te saluda desde Génova, Italia. Ya sabes, dale like y comparte.